Mira, ¿y cómo está la cosa en Venezuela? ¿Esta encuesta es de cuándo? Esta es de entre el 2 y el 7 de abril, posterior a la semana esta 2 y confusa de 7. las ¿Y hoy postulaciones es de Semana qué? Santa. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 11. Hoy es 11, o sea que está fresca, fresca, fresca. Ok. O sea que se levantó entre el 2 y el 7 de abril. Correcto, Ok, correcto, correcto. ok. Voy. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs: business intelligence, nursing, psychology, and more, with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1.000.000. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Bienvenidos amigos a este viernes 12 de abril del 2024 con un programa, bueno, para hacer repaso de cómo piensa la gente en esto de materia electoral, cómo piensa el elector en materia precisamente de las votaciones del próximo 28 de julio. Y para ello tenemos con nosotros a Rubén Chirino, presidente de Mega Análisis, quien acaba de sacar del horno su último encuesta o estudio de opinión que lo levantó, digamos, entre el 2 y el 7 de abril, o sea, hace nada. ¿Qué tal, Rubén? Un gran saludo para ti. Hola Nito, siempre un gusto, un placer. Mira, no vamos a hablar mucho de las fichas técnicas, aunque yo sé que tiene un nivel de confianza del 97% y que lo hiciste a nivel nacional. Yo quiero irme de una vez al quid del asunto. Y el quid del asunto, yo diría que es la lámina número 11, donde tú haces una pregunta y una pregunta directa. Yo creo que esa es lo que llaman ustedes una pregunta cerrada. ¿Votaría usted por María Corina Machado? Esa es la pregunta. Y el 71,9% dice que sí, el Ujú. 9,4% dice que no y el 18,7% no sabe. Es decir, te pregunto, ¿la gente en ese momento sabía que no la habían permitido inscribirse? Y sin De embargo, hecho, ajá, la, cuéntame. la pregunta tiene un enunciado inicial, dice, si antes de las elecciones María Corina Machado lograra postularse como candidata ante el CNE, usted votaría por María Corina Machado. Entonces, claro, tiene la premisa la pregunta de que ella pueda postularse. Ya para ese momento la gente sabía que no estaba postulada, Ok, que no se había logrado postular. Entonces, bajo la premisa de que pudiera llegar a hacerlo antes de las elecciones, la gente la votaría de esta manera. está muy buena la premisa, que la verdad es que la obvié. Ahora, la número 12, la lámina siguiente, dice que si votarían por Corina Lloris, que es precisamente la que ha dicho María Corina Machado que de no poderse inscribir ella, pues entonces estaría la señora Lloris, que tampoco le han permitido inscribirse. Y allí hay una cosa bien interesante, el 38,5% dice que sí, el 10,6% dice que no, y un número alto también, 38 creo, ¿no? Si tú me ayudas, que dice que no El sabe lo 50, que, el 50,9 no sabe, perdón, el no sabe. 50,9 no sabe. Ajá, Claro, estamos explícanos hablando, eso. claro, esta pregunta también tiene una premisa similar, porque tampoco Corina Lloris había podido o aún no ha sido postulada y se cerró el periodo. Entonces, dentro del tema de las sustituciones y toda esta
este debate que también está ahí subyacente en la narrativa. La premisa es si antes de las elecciones María Corina Machado logra postular a su candidata seleccionada, Corina Lloris, usted votaría por Corina Lloris. Con esa premisa, partiendo de que ya no se pudo postular, el 38.5 dice que sí, pero hay un 50.9 que dice que no. Obviamente, esto confirma lo que es un axioma indiscutible. La confianza, la credibilidad, la intención, la simpatía, eso no se endosa, eso Exacto. no es transferible, como algunos manipuladores de oficio, ni tú, analistas de medio pelo, entre comillas, encuestadores, dicen, no, que si yo A te quien ella le apoyo, te levante la transfiero. mano, a quien ella Sí, le a quien levante la él, mano. Pero y eso no fíjate, funciona así, eso no pero funciona sí es así. interesante que el 38,5 dice que sí, y yo pregunto, ¿es suficiente para ganar unas elecciones el 38,5? Te pregunto a ti. Bueno, en el contexto de que lo estudiamos también, el planteamiento de ella participando, este 38.5 de Corina Llori versus la intención de voto que Maduro tendría frente a ella, estando presente a un Manuel Rosales, le da, Maduro tiene alrededor de, ya te digo, 10 puntos porcentuales Ujú. de apoyo en ese contexto. Ella igual le gana. Y igual le gana, es más, tendría 10.4 Maduro y ella en el face to face tendría 37.9, o sea que es más del triple de la intención del voto por Maduro, lo cual sí, igual le gana. No es Claro. comparable con el escenario face to face de María Corina Machado versus Maduro, en donde no es más del triple, estamos hablando de 70.8 versus 9.4, es más de 7 veces, pero igual obviamente la capacidad de transferencia, de endoso de esos 38 puntos es significativo y bueno, importante. Ahora, que sea suficiente para sortear los obstáculos y todo el tema que gira en torno a los cuestionamientos electorales ya es otra cosa, pero en un escenario eh, ideal es una diferencia abrumadora, aplastante, ser 3 veces más que el más Claro, cercano adversario. claro, claro. Ahora fíjate, vamos a esta otra lámina que es la número 13 y dice, si María Corina Machado le pide al elector votar por Manuel Rosales, yo por supuesto no hago las preguntas tal cual como tú las haces, hago como un resumen. Ujú, El claro, 75,1% dice que no, que aunque no, María es Corina se correcto. lo pida. Sí, correcto, correcto. Fíjate que esta pregunta tiene también la premisa de que no es un enunciado previo, sino que es una herramienta del cuestionario de flujo de respuesta. O sea, los que respondieron que no les gustaría que Maduro y el chavismo estuviesen 6 años más en el gobierno, eso Claro, es un porque ochenta y digamos uno que esa punto fue cuatro. la primera pregunta que tú haces en la encuesta Exactamente, es correcto, correcto. y no la mostré porque quería ir de lleno Sí, a esto. de lleno a esto. Pero eso es cierto, tú preguntas, tu primera pregunta es, ¿usted quisiera que el chavismo-madurismo quedara 6 años más en el poder? Sí, y eso recibe una respuesta negativa del 81.4. Es decir, Exacto. que 8 de cada 10 venezolanos Dicen que no. son, dicen que no, o sea que pudiéramos decir que son opositores. Bueno, a Claro. esos 8 de cada 10 venezolanos se les preguntó si María Corina Machado le pide que voten por Manuel Rosales, ¿usted lo votaría? Bueno, 75.1 dice que no, 6.2 sí y otro 18.2% no No sabe, no saben. responde. O sea que O sea, aquí lo que se ratifica. ve es un rechazo enorme a la figura de Manuel Rosales. Correcto, correcto, correcto. Recordemos que esta encuesta se levanta posterior a esa semana de se inscribe, no se inscribe, se postulan, quién Exacto. postulan y toda esa confusión. Y bueno, el acto de postulación de Manuel Rosales tiene más puntos opacos, oscuros, faltos de claridad que generaron en la gente de oposición, que es la mayoría, 81.4, una alta molestia, un rechazo. Claro. Yo conversaba con alguien y les recordaba algo similar
sucedió con Benjamín Rauseo. Benjamín Rauseo fue candidato opositor hasta el momento en que el CNE dijo que no iba a estar en las primarias o no podría estar y la comisión de primaria dijo que autogestionaba las primarias. En ese momento, él decidió no participar de las primarias y obviamente le cerró la puerta al target opositor, que es la mayoría. ¿Qué sucede? Manuel Rosales pudo participar de las primarias. Se habló mucho de esa posible participación y él dijo sostenidas veces que no lo iba a hacer, que él apoyaba a quien ganara en las primarias, que él respaldaba esa decisión, pero también siempre hubo latente un rumor en el país de que al final él se iba a inscribir porque era un pacto, Sí, un acuerdo, y cuando eso se termina por dar, recordemos que eso es una información manejada entre el mundo opositor, bueno, termina Manuel Rosales de alguna u otra manera siendo muy mal visto por el país opositor, en donde fíjate que el 89.3% considera, de ese mismo sector opositor, considera que él con esa postulación, de la manera en que se dio, traicionó a los venezolanos de oposición. O sea que así es. no es un candidato confiable para los opositores. O sea que hay condiciones sine qua non, premisas imposibles de olvidar que son necesarias para que un candidato sea potencialmente endosable, que finalmente no significa que va a ser endosable, pero la potencialidad de poder capitalizar el apoyo que arrastra María Corina Machado pasa por unos filtros. No es que el primero que aparece en la esquina le agarra la mano, le levanta y ahí se va todo un Exacto. país detrás de ellos. ¿No? Eso no funciona así y mal hacen los que quieren plantear ese escenario porque confunden. Yo conversaba hoy con un buen amigo y es buscando una metáfora. ¿Qué es lo que está pasando? Y con esto no estamos hablando de que el país no quiera votar, por el contrario, los venezolanos quieren votar. Pero si tú entras a un restaurante y abres el menú y ves que lo que hay no es de tu agrado, y si preguntas por algo que podría estar en el menú pero no está, y te dicen que tampoco te lo pueden servir, entonces Tú no te es paras y te obligado vas. comer. Te paras Te y te paras. vas. Claro, tú no Te vas paras y a... te vas. Claro, No no vas a vas comer obligado lo que no quieres o no te a... pueden preparar. Entonces, Claro. eso sucede con la oferta de candidatos. No es que tienen que votar obligado, porque es que simple y llanamente para muchos venezolanos esto es un escenario que sí están claros de que, de hecho, buena parte de los electores consideran de que la elección o el proceso no tiene las garantías establecidas, las debidas, el 76.9 lo piensa, pero pese a eso, está conteste de que si hay la posibilidad de defender el voto, hay posibilidades de algo. Bueno, Y tú eso sabes no que está esa, es, la narrativa de Rosales, por ejemplo, más aún precedido de esta percepción de traición. fíjate que esa fue otra pregunta que tú hiciste y no colocamos la lámina, pero que es interesante, que si la gente cree que hay garantías suficientes, ¿no? Aseguradas, garantías electorales aseguradas, y el 76,9 dice que no hay las garantías. Y a pesar de eso, la gente quiere votar, pero quiere votar por un candidato que de verdad le guste, no por uno que sea impuesto como este señor Rosales que acabamos de hablar, que es el que le gusta definitivamente a Maduro, y tan le gusta que fíjate que este miércoles se reunió el señor Petro, presidente de Colombia, con el señor Manuel Rosales a petición de Maduro. Es decir, Maduro odia, ignora a María Corina Machado, que es la mujer que tiene el favor del electorado opositor y que además ganó en unas primarias y que además sabemos que toda esa inhabilitación es un invento, pero si no lo supiéramos, hubiese quedado confirmado al designar a la señora Corina Llori y tampoco le permiten precisamente por ser designada por María Corina. O sea, este es un juego realmente donde estamos viendo que el régimen venezolano quiere un candidato al que él le pueda vapulear fácilmente. Y fíjate, voy a pasar de una vez bueno, vamos a pasar a la lámina 15. Dice, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales
del 2024, y ahí tienes a Nicolás Maduro, a Manuel Rosales, es esa, ¿cierto? Sí, Nicolás cierto. Maduro, Mira, Manuel Rosales los que y... se lograron postular, los Ajá. que se lograron postular o los que se postularon, que son 13. Y leídos en orden alfabético, esa pregunta cerrada, bueno, Maduro tiene un 13,2% de intención de voto, seguido por Manuel Rosales con un 5,8%, o sea que Maduro es poco más del doble de la intención de voto de Manuel Rosales. Benjamín Rauseo 1,3, Ecarri 0,6, Bertucci 0,5, el resto de los otros 8 candidatos 1,8, 14,7% dice que no sabe, o sea, Imagínate. la incertidumbre es mayor que la intención del voto por Rosales, y 62,1%, bueno, se apega a la metáfora del restaurante, dice que ninguno. Entonces, claro, esto es un escenario que impulsa la abstención espontánea, la abstención que se da sola porque no hay una candidatura que satisfaga las expectativas del electorado. Eso te da una potencial abstención de 76,8 y una participación de alrededor del 23,2%. O sea, cerca de 4,8 millones de electores podrían participar. Pero en el voto escrutable de esa participación, tienes que Maduro tendría 56,9% de los votos escrutados. Rosales 56,89. como 89, Ujú. Rosales el 25%, Rauseo 5,6, No, los demás Carri no tienen nada. 2,50, No, los Bertucci 2,16 y el resto 7,76. O sea que a nivel de votos, a nivel de la participación, bueno, de los que participarían en ese escenario, como está planteado en este momento, Maduro gana de manera holgada, cómoda, doblando un poco más, doblando y un poco más a Manuel Rosales, Ajá. y Por no eso, pero es hay, que no hay aquí mucho quedó que claro. debatir. Es que yo creo que en esa lámina está clarísimo por qué quieren a Manuel Rosales. Sí, es un candidato que no entusiasma, y ya peor que no entusiasmar, está ahora alejado o rechazado de la mayoría del país opositor del 81%, que lo ve como un Claro. candidato afín al gobierno. Y fíjate que eso que tú dices se constata mejor en nuestra En la última lámina. próxima. En la próxima, Ujú, que quiero que la veamos porque, digamos, son escenarios cara a cara, ¿no? Aquí ya la tenemos en exactamente. pantalla. Y entonces el primero de los escenarios, es decir, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales? Y tú pones tres escenarios. El Claro, primero de el que ellos es... acabamos de ver es el que acabamos de Exacto, ver, el primero. Lo exacto. acabamos de ver, que podemos darnos cuenta cómo ya lo acabamos de ver, que Maduro gana doblando y un poco más a Rosales. El segundo escenario es incluyendo a Corina Lloris, como lo Ujú. preguntamos, pero manteniendo aún a Manuel Rosales, o sea que hubiesen 14 candidatos, cosa que sabemos que no es posible, pero para que nadie diga o sea, Exacto, mantenemos a Manuel Rosales, porque no sabemos quién se retiraría para que ella participe, ¿me claro. entiendes? Entonces, Entonces, manteniéndolos a todos, resulta que Corina Lloris saca el 37,9% versus Nicolás Maduro el 10,4%. Eso que hablamos al principio, tres veces. eh, sí, poco más de 3 veces el valor de la intención de voto de Maduro, y 2,5% sacaría Manuel Rosales, 1,4 Benjamín Rauseo, Antonio Ecarri 0,7 y el resto de candidatos 2,7. La incertidumbre, la indecisión es de 27,2%, por encima del mismo Nicolás Maduro, los ninguno 17,2%, o sea que tendrías un pero escenario de alrededor de... ahí baja enormemente el Sí, ninguno. sí, baja de manera estrepitosa, y también sube la indecisión. Pudieras sortear un escenario de una participación de un cercano o poco más del 60% del electorado. Y un tercer escenario O sea que yo es siempre con me la... pregunto, discúlpame esto antes de terminar el tercero, ¿qué significa que vote el 60%? Porque, por ejemplo, yo no puedo votar. Ujú. Yo no puedo votar aunque me quisiera inscribir porque yo no tengo pasaporte. Y yo no tengo pasaporte porque el régimen no quiere que lo tenga. Entonces, yo voy a Mira, aparecer, pero no puedo votar. Mi marido va a aparecer, pero no puede votar. Pero además conozco mucha gente afuera
que teniendo pasaporte, teniendo todo, no pueden votar porque, por ejemplo, aquí en Panamá, digamos, hay un permiso, una residencia permanente, digamos, pero hay otro tipo de residencia que es por el crisol de razas. Bueno, eso no lo aceptan. No lo acepta la embajada. Lo sé porque me lo han contado compatriotas venezolanos. Entonces, ¿qué es eso? Si tú eres residente, lo que pasa es que una con un tipo de visa y otro con otro tipo de visa. O sea, ¿quién decide? ¿Por qué Venezuela hace eso? Mira, es Entonces, yo te complicado, ¿no? pregunto, Pudiéramos, ¿cuánto es el patrón, cuánto es de verdad los que pueden votar dentro y fuera de Venezuela? mira, ese es un tema de debate, ¿no? Un tema de debate y discusión porque está sujeto a la actualización de la migración, que ya sabemos que pasó fácil los 8 millones Ujú. y ubica a Venezuela como el país con más migrantes en el Migrantes, planeta. sí. Entonces, cuando el padrón electoral teórico es de 20.600.000, teórico, ahí estás tú, ahí están muchos que no pueden votar, muchos que están fuera y no lo pueden hacer. Ahora, el debido, incluyendo hasta los que pudieran votar, que tienen más de 18 años y están tratando de inscribirse, pudiéramos tener hasta 3 millones más, pudiéramos, pero ubícalos por encima de los 22 millones. Pero ¿qué pasa? Realmente inscrito hay 20 millones 600, y hay estimaciones que ubican alrededor de 13 o 14 millones los que sí pudieran hacerlo dentro del país. O sea que podríamos tener dentro de los migrantes, dentro de los 8 y más millones de venezolanos que están fuera, alrededor de unos 6 millones o 5 puntos y unos tantos miles de millones de venezolanos que no pueden votar. No, Entonces pero lo eso te hacen reduce adrede, es lo que te quiero decir, porque fíjate, la verdad es que el único requisito es que tú tengas una cédula de identidad vencida o no. claro, claro, no, y eso obviamente te reduce imagínate, estás quitando es poco más de Entonces, 5 yo millones o tengo una alrededor de 5 cédula, millones. yo tengo una cédula venezolana y yo estoy inscrita en el registro electoral. Entonces, ¿por qué no me lo permite? Sí, claro, claro, Además claro. yo tengo un carnet de residente. ¿Por qué no me lo permites? ¿Me Sí, explico? O sea, sí, si claro, de claro, verdad claro. lo único que tú necesitas es tu cédula de identidad, ¿por qué inventan todo lo que inventan? Para fregarnos la vida, para No, evitar que el venezolano vote, evitar que el venezolano vote, que ejerza un derecho. No, no, porque yo creo que esto es una discusión, Rubén, que la tienen que dar, que no la dan los candidatos. es Y la correcto, verdad es es que que no. esto es un tema que los números te lo reflejan y no puede, y eso es parte del tema de la credibilidad y la confianza. Quienes son actores, protagonistas de la elección, deben manejar estos temas. ¿Cuántos realmente puedan votar? ¿Por qué no se han inscrito los que se están tratando de inscribir en el mundo? La facilidad de elegir. Pero esos lunares son los que hacen que este 70 y poco más de por ciento de los venezolanos que no están viendo que se estén dando las garantías piensen así, Exacto. porque antes fue muy fácil, por lo menos ser candidato, llegamos a ver de todo, pintorescos, coloridos, candidatos que le pedían ayuda a los entrevistadores para responder, vimos de todo, y ahora es una carrera de obstáculos para alguien ser candidato. Aquí hubo candidatos que lo fueron solo para tenerlo en el currículum. Así. Y fíjate que, oye, es muy complicado. Mira, Bueno, y el tercer escenario, vamos a terminar con el tercer escenario que creo que es bien interesante y es si la candidata fuese María Corina Machado, si la lograran postular, se lograra poder inscribir, ¿no? Y sí, bueno, dilo tú, cuéntalo eh, tú, porque esto es impresionante. sí, no es una elección en el caso de ella presente, estamos hablando de una aclamación, no es una Mm. elección, es una aclamación, por llamarlo de alguna manera, 70,8% de los votos y 9,4% tendría Nicolás Maduro. Estamos hablando de más de 7 veces el valor
de más de 7 veces el valor. Rosales 2.2, Benjamín Rousseau 1.2, Antonio Carri 0.5, el resto de candidatos 1.7. El ninguno es 9.1, el ninguno. Y el no sabe 5.1. Pudiéramos estar hablando, Nitu, de una participación por encima del 85%. Es que la Un gran electora, evento es la gran electora. Y ojo, Nitu, por la gran experiencia en convocante, además. sí, sí, y por experiencia en este tipo de eventos, fíjate lo que pasa en lo que pasó en las primarias. Estos candidatos residuales de 1 punto, 0.5, 2 puntos, cuando llega ese momento, bueno, la física es perfecta y a los ingenieros nos encanta. La ley de atracción de masas funciona. La masa, el volumen de mayor peso gravitatorio arrastra al resto. Esos 2.1 se vuelven 0 puntos porcentuales, el 1.2, 0 punto y algo, y ese 70.8% empieza para hacer aquella frase célebre de la economía del voto, el anotarse a ganador, y bueno, 70.8 es el piso y el día de la elección eso se llega a lo que vimos en la primaria, 92%, entonces, o 93%, o sea, es algo indetenible, es un fenómeno que en materia electoral, bueno, te convierte, es del día a la noche los dos escenarios, el escenario uno versus el tercero, son completamente distintos. Y Claro. aún así, aunque el escenario también es completamente distinto, también es adverso para el gobierno, aunque no tenga las mismas proyecciones Corina Yori, pero igual es 3 veces. A mí lo que Ya, me parece ya ser el importante, doble es bastante. exactamente. A mí me parece de este estudio que has hecho, este último o el más reciente, algo muy importante. Ya entendemos perfectamente por qué el régimen quiere a Manuel Rosales y ya entendemos perfectamente por qué Manuel Rosales acepta. No puede quedar duda, yo no lo voy a decir, pero no puede quedar duda de cuáles son las verdaderas intenciones de uno y del otro y cómo ambos están en una misma componenda. Y esa componenda es mantener el país exactamente como está, sin electricidad, sin agua, con, con las familias fracturadas, con una infraestructura cada vez más deteriorada, sin un sistema de salud, sin un sistema de educación y con un sistema represivo, carcelario, que sin duda alguna tiene silenciado a Venezuela. Ya yo creo que hay un hartazgo de eso, pero ya entendemos que estos dos personajes, por lo menos estos dos, no voy a hablar del resto, están en una componenda. Y esto lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú. Eso es lo que yo entiendo de tu encuesta. Están en una componenda para que el país siga como los venezolanos no quieren que siga. Bueno, Yo, es una situación bastante complicada, ¿no? Para el segmento opositor, bastante compleja, porque aún se plantearon escenarios especulativos, pero aún lo que está latente, lo que está vigente es el escenario número uno, con los que están hasta ah, ahora inscritos. claro, donde Y habría una gran abstención, pero no porque nadie esté llamando a ella, sino porque el venezolano no se siente convocado. Eso que tú dices, llamaríamos una eso que tú abstención dices espontánea. de la carta del Sí, menú. sí, claro, claro, es una abstención espontánea, porque Exacto. el tema de elegir y votar, en el caso de las campañas electorales, es competir, y el que compite va a votar, o sea, va a votar porque quiere ganar, nadie compite para perder. Y cuando el escenario es tan entendible, en donde las posibilidades de victoria están realmente cuestionadas porque no se confía en los actores, entonces es una derrota antes. O sea, en este momento, el gobierno de Maduro está ya ganando las elecciones. Así como están configuradas, ya las está ganando. ¿Por qué pensar que bajo estas condiciones, en donde ya hay una victoria sólida de Maduro sobre Manuel Rosales, el venezolano, teniendo en entredicho a Manuel Rosales,
va a ir a votar. Es como en la metáfora o el No ejemplo hay, de la carta, pero no no podemos hay. llamar esto elecciones. Esto es una designación, esto es un fraude, esto es una trampa, esto es, la verdad que esto elecciones no son. Rubén, En este escenario sería una abstención espontánea. exactamente. Me encantó conversar contigo. Así Bueno, que, bueno, esa es la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela y así uno entiende, o los que nos están siguiendo en este momento entienden mejor cuál es la jugada. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, con ustedes, amigos. Hasta la próxima oportunidad.